Al nombre de Jesús sea la gloria, la adoración y la exaltación. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en la voz de Dios que señala el camino. Bendecimos y exaltamos la presencia gloriosa del eterno y sublime Dios. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, bendecimos su casa, bendecimos su familia, bendecimos su vida, bendecimos su mente, sus pensamientos en el nombre de Jesucristo el Señor, bendecimos su salud emocional y física y espiritual en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús sea bendecida tu economía y sea bendecida la obra de tus manos y sea bendecido tu diario andar con Dios. Gracias damos a Dios por este espacio en esta mañana. Estamos aquí nuevamente y estamos en la serie Atando el Hombre Fuerte. Y estamos orando, creyendo que el Señor es quien nos guía en cada uno de estos aspectos de la vida y que nos guía para hacer su santa voluntad. Me dirijo a usted, hermano y hermana, me dirijo a usted, iglesia del Señor, que estamos aquí para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Proverbios capítulo 3, bendito el nombre del Señor. Vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a mirar para que Dios sea el que nos ayude y nos guíe conforme a su voluntad. Dice la Biblia, la palabra del Señor, en el capítulo 3, versículo 29 de Proverbios: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Vamos a hablar esta mañana en esta reflexión sobre atando el hombre fuerte de la murmuración. Atando el hombre fuerte de la murmuración. La murmuración está entre los pecados de la lengua, que por cierto son varios los pecados de la lengua y son bastante fuertes, tanto así que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Una palabra hoy puede transformar su vida o puede abatir su vida. Una buena noticia o una mala noticia, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Mucho más nosotros como hombres y mujeres de Dios. Y la verdad, tener mucho cuidado cómo hablamos. En nosotros los que enseñamos, los que predicamos la palabra de Dios, aquellos que tienen un grupo, una iglesia a cargo, debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, porque seguramente mucha gente de la que nos está escuchando nos cree ciegamente. Hay gente que le cree a uno ciegamente. No debe ser así. Yo le aconsejo a toda persona que no confíe en nadie ciegamente, ni en papá, ni en mamá, ni en el esposo, ni en la esposa, ni en el hijo, ni en el pastor, ni en el consejero, ni en nadie. No vaya a confiar en nadie ciegamente, ni en el médico, en nadie. No confíe ciegamente en nadie. Es más, la Biblia no me dice que crea ciegamente en Jesús. La Biblia me dice que puesto los ojos en Jesús, oído, no la ceguera. Porque el Señor no quiere que lo sigamos ciegamente, sino con ojos bien abiertos, inclinando nuestro corazón a entender. Así que no podemos confiar, mucho menos en los hombres, porque aunque haya amor y aunque haya aprecio, aunque haya cariño, el hombre puede cambiar en un momento. Hay muchas situaciones que pueden llevar a cambiar la vida de un hombre. Por lo tanto, nuestra confianza en el hombre debe ser muy medida, muy bien detallada, porque muchas personas han sido traicionados exactamente por aquellos en los que más confían, ¿verdad? No quiero con esto lanzarle a usted una palabra para que hoy salga desconfiando que todo el mundo le va a hacer daño, ¿verdad que no?
pero sí andar con cuidado y prestar atención en su diario vivir con los que vive, y también que usted sea una persona de confianza, ¿verdad? Entonces, no tener una desconfianza tan horrible que usted no pueda, que usted mantenga como mudo y ciego y sordo y como si viviera solo en el mundo, no, pero sí con mucho cuidado andar. Y usted mismo cuidarse de usted mismo, porque a veces uno ni se conoce uno mismo, uno a veces cree que se conoce, pero cuando alguien viene y le hace a uno de pronto un examen, se da cuenta que no se conoce como tal. Los pecados de la lengua. Estoy diciendo todo esto porque en los pecados de la lengua incurrimos muy fácil. Usted puede estar tranquilo en su casa, o ir tranquilo por la calle, o estar tranquilo en el trabajo, y cualquier persona viene y le hace un comentario, y usted fácil puede caer en la murmuración, en la crítica, en el señalamiento, en el juzgar a los demás. Esto es muy fácil. Tenemos en la Biblia casos extremadamente fuertes con relación a la murmuración, y fue el caso de Aarón y María, que murmuraron contra Moisés y oído. A veces uno encuentra hablando una persona de otra y le dice algo, y entonces la persona dice, ¿y acaso estoy diciendo mentiras? Estoy diciendo la verdad. Es que murmurar no es decir mentiras. Murmurar es decir la verdad de una persona, o el defecto de una persona, o lo que yo creo que sea defecto de una persona, con el ánimo de hacerle daño, ¿verdad? Porque la crítica como tal, hay crítica constructiva y crítica destructiva. Yo puedo hacerle una crítica a alguien sobre cierto asunto, pero con el fin de que esa persona cambie su forma de ser y su forma de actuar, ¿cierto? Ahora, la crítica que se le hace a una persona no se hace a espaldas ni a escondidas, porque esa crítica es la destructiva. Cuando usted llega y le dice, aquí entre nos, pero que no se vaya a dar cuenta que yo le dije, eso claro, eso ya viene a crítica y a murmuración. Pero la murmuración es exactamente también, tiene que ver con que dicen algo de mí o de usted, pero lo dicen con el propósito de hacerlo ver mal. Ese fue el punto, eso fue lo que pasó con Moisés. Porque Aarón y María estaban hablando de Moisés, y entonces dijeron, ¿y Moisés, acaso Dios nada más habla por Moisés? También por nosotros habla. Y de una vez hablaron de un detalle que él tenía, que para ellos no era bueno, y dijo, y se casó con una mujer cusita, y se casó con esa negra, porque una cusita es negra, ¿verdad? Es como decir, uno se casó con esa costeña o con esa chocuana. O sea, lo dijeron de una manera desagradable y con el ánimo de hacerlo ver mal. Y resulta que Dios los está oyendo. No se le olvide que Dios lo está oyendo cuando usted está hablando mal de los demás. Cuando usted está hablando con un propósito de dañar a los demás, Dios lo está viendo, Dios lo está escuchando. No se preocupe, que a mí también, porque a todos nos ve el Señor. Entonces, en los pecados de la lengua caemos, incurrimos muy fácil, porque uno habla desproporcionadamente de una persona, o aunque diga la verdad y lo esté haciendo con el propósito de hacerlo ver mal, eso se llama murmuración. La verdad es que hemos aprendido en la casa, hablando con mi esposa, hemos aprendido ciertas cosas sobre este punto, y tenemos una palabra para desequilibrar cualquier cosa. Tenemos una palabra y decimos, realmente nosotros los seres humanos somos muy débiles, realmente los seres humanos tenemos debilidades y tenemos esto. Entonces, cuando estamos hablando de una persona, de una vez, claro, cuando decimos esa palabra, es que los seres humanos, es que nosotros los seres humanos, de una vez también sabemos que estamos llenos de errores. Entonces, cuando ve a un hermano, entonces no miramos el hermano y no le miramos el defecto para señalarlo, para chuzarlo, para pisotearlo, para acabarlo de destruir. No. Alguien dijo que no hay un ejército más cruel que la iglesia. Alguien dijo eso. Que un hermano está caído y se para sobre él y deja a los heridos en el camino y se paran sobre ellos. Porque desafortunadamente no creo que la iglesia, más bien diría que en las congregaciones, porque la iglesia del Señor es santa,
Pero en las congregaciones existe exactamente, en algunas congregaciones existe exactamente ese problema de la murmuración y hay gente que no hace nada. La verdad, hay ministros que no hacen nada. Hay ministros que prefieren pedir un traslado que hacer un trabajo en la iglesia a causa de la murmuración o la crítica, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto porque necesitamos estar en armonía, necesitamos estar en comunión, armonizar. Si el Espíritu Santo de Dios está en su vida y está en mi vida, si usted tiene la misma fe que la que yo tengo, si tenemos una misma doctrina, manejamos una misma Biblia, vamos a una misma congregación, y aunque esto no sea así, o sea, aunque no vayamos a una misma congregación, y aunque no tenga la fe que yo tenga, ni el Dios que yo tenga, no estoy mandado a murmurar de nadie, porque la Biblia no dice que podemos murmurar del enemigo, o que podemos murmurar del que no está de acuerdo con nosotros. La Biblia dice, no murmuréis los unos a los otros. ¿Sí ven? Y que tengamos cuidado y que no atentemos contra el prójimo que habita confiado en nosotros. Entonces resulta que con esta situación de Aarón y María que dijeron esto, lo que le pasó a María, ¿verdad? Entonces María se llenó de lepra, ¿verdad? Se llenó de lepra. Y la gente diría, bueno, ¿y a Aarón por qué no le pasó nada? ¿Por qué a María sí le pasó y a Aarón no le pasó nada? Pues a Aarón no le pasó nada exactamente porque Aarón no podía estar 8 días o no podía estar leproso porque él era el que estaba representando, o ese era el representante de Dios ahí, ¿cierto? Pero ese pecado y otras cosas, eso se le quedó allí, pero Dios le tomó en cuenta ese pecado cuando fue a morir. Y no solamente, aunque menciona uno, pero hay cosas que Dios, o sea, Dios, si usted confiesa un pecado, Dios se lo perdona. Pero si usted comete un pecado y lo esconde, y de pronto Dios guarda silencio, pero no crea que porque guarde silencio no se lo va a cobrar, porque Dios es justo y el pecado tiene su paga. Así de sencillo. En una congregación hace algún tiempo, cuando llegué a hacer un trabajo en una iglesia, había en la entrada de una congregación una pancarta grande. Y de una vez hablaba de la murmuración. Hablaba acerca de la murmuración y del chisme y de todo eso hablaba. Y decía ahí, el pastor había puesto ahí una pancarta grandísima donde decía acerca de los chismosos y de los que murmuraban y criticaban. Y yo dije, uy, aquí hay un problema bastante grave. Imagínese uno con esa etiqueta. Etiquetó de una vez la congregación. Todo el que entraba y veía esa pancarta ahí, de una vez sabía que se iba a meter en un problema porque ahí en esa congregación reinaba el chisme, reinaba la crítica, la murmuración. De una vez con semejante pancarta, pues están etiquetados, ¿verdad? Comenzamos a trabajar esta semana y como el miércoles de esa semana, en el nombre de Jesús, yo hice quitar eso. Yo llamé al hermano, al joven pastor, le expliqué sobre el problema que con haber puesto eso allá. Dios, que aquí hay un problema. Y exactamente, eso hay que quitarlo de ahí, porque el trabajo hay que hacerlo diferente, hermano. Entonces comenzamos, yo hablé primero con él y luego hablamos a la congregación. Y le dije, hermanos, ¿cuántos están de acuerdo con esa pancarta que hay? Entonces la gente quedó como, pero yo ya había hablado con el hermano. Y entonces comencé a explicarles, a enseñarles, y de una vez quitamos. Le dije, bueno, entonces, alguien que no esté de acuerdo, párese de allá y vaya, tráigame esa pancarta, y vamos a rasgarla, porque vamos a destruir, vamos a combatir exactamente el hombre fuerte del chisme, de la murmuración y de la crítica destructiva. Entonces, claro, eso lo hicimos en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Puede ser que en este momento, a causa de alguna murmuración que hicieron en su contra, usted esté enfermo o enferma, tenga pensamientos absurdos, no pueda dormir tranquilo, ¿verdad? Y cuando usted hace eso, no se da cuenta que también está hiriendo y destruyendo la vida de los hermanos. Así como usted se siente mal cuando se dan cuenta que hablan mal de usted, o que están hablando con el deseo de hacerlo ver mal, cuando se da cuenta que están murmurando de usted, así como se siente usted de mal, así se sienten los demás cuando usted habla de los demás. Cuando hablamos de los demás, estamos haciéndole ese daño que sentimos nosotros, estamos causando ese malestar que sentimos nosotros, se lo estamos causando al hermano. Y el mal que usted no quiere, pues tampoco debe deseárselo a otro.
Jesús dijo que todo lo que los hombres quieren que hagan con ellos, así hagamos nosotros. ¿Sí ve? O sea, todo lo que yo quiero que el hombre haga conmigo, así debo de hacer con él. O sea, si yo quiero que esa persona me trate bien, yo voy a tratarlo bien. Si yo quiero que esa persona se maneje bien conmigo, me voy a manejar bien con él. Entonces la Biblia dice así, la palabra del Señor: no apliques a tu corazón todas las cosas que se oyen, que se dicen de ti, porque tú también sabes que dijiste mal muchas veces de los demás. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. A uno le queda muy mal y se siente muy mal cuando uno se da cuenta que hay personas que se dicen ser amigos de uno, se dicen ser buenos hermanos con uno, y delante le dan la mano y Dios lo bendiga, y el apretón y el abrazo, y por detrás le entierran la puñalada, como decimos nosotros, ¿verdad? Uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Miren, hermanos, en nosotros está el Espíritu de Dios, en la iglesia del Señor está el Espíritu del Señor. Si usted pertenece a la iglesia del Señor y yo pertenezco a la iglesia del Señor, el Espíritu de Dios está en nosotros. La fe en Cristo Jesús está en nosotros. Nos une el poder de su sangre, el poder de su Espíritu, sus promesas, su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos los unos a los otros, armonizar entre nosotros. Si mi cuerpo no armonizara, entonces en este momento no podría estar aquí. Estaría en una cama, estaría de pronto hasta amarrado, porque cuando su cuerpo no armoniza y usted comienza a darle puños a la pared hiriéndose la mano, o comienza a darle con la cabeza a la pared hiriéndose la cabeza, o tirándose al suelo y revolcándose, su cuerpo no está armonizando, su mente, su cerebro no está armonizando con su cuerpo ni con su espíritu. Hay un descontrol en su vida. Y quien causa esta división en nosotros se llama diablo y Satanás. Los demonios causan esto, porque a causa de la murmuración usted destruye, yo destruyo, nos destruimos, nos mordemos y nos matamos los unos a los otros. Entonces el Señor, que es el que vigila, el que conoce nuestros corazones, nos manda hoy a través del apóstol Santiago, como dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Oiga, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuidémonos hoy, y antes de hablar, piense en el mal que usted va a causar, en el mal que se va a causar y el rompimiento de la relación con Dios. Mire, hermano, usted y yo no sabemos, la verdad no sabemos. Sabemos que, sé que el hermano que está allí, el que está allí, el que está allá, bueno, ellos son mis hermanos y tenemos una misma fe. Y sí, decimos, sí, somos el pueblo del Señor. Pero usted no sabe en qué posición puede estar ese hermano. Si bien es cierto, Dios no hace excepción de personas, pero Dios tiene personas especiales con cosas diferentes. Y si no debemos de murmurar los unos a los otros, usted no debe murmurar contra un hermano que está al lado suyo, porque usted ni siquiera sabe que ese hermano esté orando por usted. Y aunque no esté orando, o usted no sabe qué posición tiene ese hermano, o qué problema tiene ese hermano, ¿verdad? Entonces a veces señalamos los hermanos, murmuramos, criticamos cómo se viste, cómo anda, cómo habla, qué hace, qué no come, qué no hace. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y vale la pena decir esta anécdota para ir terminando. En una casa, en una iglesia, había mucha murmuración y una hermana dijo: me voy de aquí porque nadie aguanta tanto chisme y murmuración. Y se fue de la iglesia, se fue de la congregación y se acabó la murmuración y la crítica. O sea que el problema era ella. Mire que usted no sea el problema del chisme, de la murmuración y de la crítica. Y tenga la valentía, o tengamos la valentía, que cuando alguien vaya a hablar y a murmurar de alguien con relación a un asunto, tengamos la capacidad de decirle: hermano, ¿por qué mejor no oramos por ese hermano? Me llamaron para hablar un cierto asunto de una persona, pero la persona no estaba. Ahí estaba el pastor, los diáconos, ¿cierto?
Habíamos varias, y comenzamos a hablar de la persona. Le dije, hermanos, perdón un momentico. Me parece incorrecto que hablemos de la persona sin estar aquí. ¿Por qué mejor no llamamos a la persona que venga a la reunión y estamos con ella, y que ella sepa lo que se está diciendo para que ella se pueda defender? ¿Verdad? Y claro, entonces estuvimos de acuerdo y exactamente pudimos hablar, llamar a la persona y pudimos aclarar las cosas como deben de ser. Entonces, si usted tiene algo para decirle a alguien, llámelo y dígale. Y ojalá que usemos la verdad con misericordia, porque la Biblia, la palabra del Señor se dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si usted tiene algo que decirme, bien pueda, llámeme, me dice, me comunica, nos ponemos de acuerdo, nos pedimos perdón de verdad, armonizamos con Dios, enderezamos nuestros pasos, nuestras actitudes, rompemos toda incomunicación y echamos fuera el demonio de la murmuración. Tenemos paz unos con los otros, tenemos armonía con Dios y podemos vencer el mal que nos acosa, que cada día nos visita para hacernos daño. Recuerde que esta es la voz de Dios que señala el camino. Dios les bendiga, feliz día para todos.